¿Alguna vez te han invitado a algo y has dicho que no y después te has arrepentido? Por otro lado, ¿alguna vez te han invitado a algo que has sentido más como que fue una obligación que una oportunidad? Entonces fuiste de todos modos y más tarde pensaste, wow, gracias a Dios que vine. ¿Y si me lo hubiese perdido? Eso me pasó en el año 2007 cuando solo éramos 3 integrantes en mi hogar. Ahora somos 6. Yesenia, Andrés y yo en aquel momento decidimos pasar unas vacaciones en la ciudad de Orlando y queríamos que Andrés conociera Disney por primera vez. Hace unos meses habíamos tenido en nuestra iglesia de Barquisimeto enseñando a uno de los socios en ese momento de John Maxwell y quedó encantado con nuestra congregación, quien lo atendió muy gustosamente. Y todo esto sucedió porque uno de mis amigos de Barquisimeto, quien también trabajaba en la organización de Maxwell, era novio de la hija de Kirk Nowhere, que fue la persona que invitamos a nuestra ciudad. Y para impresionarlo, él me pidió que lo invitara a predicar a Venezuela y resultó que este norteamericano, Kirk Nowhere, le encantó habernos visitado. El asunto es que después de varios meses, estábamos Yesenia, mi niño Andrés, para ese momento, y yo, en Orlando y decidí hacerle una llamada para saludarlo. Él vivía en Atlanta. Apenas supo que estábamos aquí, me invitó a su casa para escuchar el testimonio de su hijo, quien era misionero en Sierra Leona e iba a hacer una cena entre amigos para oír de su experiencia. Yo, por supuesto, me negué. Había pagado 3 semanas en un lindo resort y tenía tickets para Disney. Sin embargo, él insistió y yo le dije que lo consultaría con Yesenia. Ella estaba de acuerdo que habíamos venido a descansar y que sería muy forzado viajar a Atlanta. Sin embargo, Kirk volvió a llamar y me dijo, a mí me encantaría que tú conozcas a John Maxwell, quien vendrá el viernes a nuestra casa. Así que vamos, considéralo. Cuando me mencionó el nombre de John Maxwell, entonces yo me dije a mí mismo, por supuesto, vamos a ir. Pero tenía que hablarlo con Yesenia. El asunto es que mientras lo estaba hablando, Kirk nos llamó y nos dijo, hey, escúchame, les compré los boletos. Además de eso, tengo una limusina que los va a estar esperando fuera del aeropuerto para llevarlos directamente al hotel. Los vamos a ver en la mañana y vamos, nos preparamos para el viernes. Llegamos el miércoles a las 7:30 de la mañana y fuimos a las oficinas de Maxwell. Allí desayunamos con este americano Kirk, quien era el segundo al mando en toda la organización. En medio del desayuno, él habló con Julio González, quien era el pretendiente de su hija y mi amigo. Para ese momento estaban en ese proceso, ¿no?, de querer casarse. Y le dijo Kirk a Julio que nos llevara a un evento de pastores que estaban haciendo allí en la ciudad de Atlanta, en una iglesia llamada North Point Community Church. Julio ya tenía las entradas y nos dijo, esto probablemente les interese mucho. Así que decidimos ir y cuando nosotros, no íbamos a eso. Fue por casualidad que llegamos a ese evento llamado Drive. Era un evento especial para pastores donde hablaban acerca de cómo hacer iglesia. Y cuando llegué y comencé a escuchar, yo dije, wow, esto es lo que siempre he estado buscando. Y eso cambió para siempre nuestra manera de hacer iglesia. La cuestión es que uno nunca sabe lo que está detrás de una invitación y yo no lo sabía. Y escucha, hoy estamos en la parte 3 de Investigando a Jesús. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué lo seguimos? ¿Cómo sabemos que hay algo en la historia de Jesús y por qué vale la pena seguirle? Son preguntas importantes porque la credibilidad del cristianismo depende, como lo dijimos las primeras 2 semanas, de la identidad de un solo individuo, Jesús de Nazaret. Así que bienvenido a esta tercera parte. Y escucha, cuando hablamos de Jesús de Nazaret, quiero que entiendas que esto significa que si tú estás considerando el cristianismo o pensando abandonarlo,
o tienes algún familiar en tu casa, un hijo, un sobrino, un nieto, debes entender que las preguntas con las que debes luchar no son ¿existe Dios o es cierta la Biblia? No, la pregunta crítica es una que virtualmente nadie se detiene a hacer porque la iglesia no te ha desafiado a hacerla. Y esta es la pregunta. ¿Es Mateo, Marcos, Lucas o Juan un relato confiable de eventos reales? Y nosotros estamos ahora examinando el Evangelio, le llamamos el libro de Lucas, y lleva el nombre de su autor. Y desde el principio, Lucas nos hace saber que no está escribiendo literatura religiosa. Está documentando la vida de alguien, la vida de Jesús de Nazaret. Y resulta que no era el único. Mira lo que dice allí. Dice, muchos se han empeñado en hacer un recuento de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Y nos preguntamos, ¿por qué muchos querían hacer un relato de la vida de Jesús? ¿Cuántas personas conoces que otros quieran hacer un relato de ellos? Tú, un relato de cuántas personas has hecho en tu vida. ¿Te has detenido a hacer un relato de la vida de alguien que hayas conocido? ¿Por qué sí, por qué no? Y luego dice Lucas, tal como nos fueron transmitidas por quienes desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Y ahora Lucas dice, por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Y quiero que notes lo siguiente. Lucas no estaba escribiendo la Biblia. No tenía ni idea de que habría una compilación 300 años después llamada Biblia o Nuevo Testamento. Lucas lo que está haciendo es contándonos lo que sucedió. Detalla el nacimiento de Jesús. Después de eso nos presenta el acto de calentamiento o ese espectáculo previo al juego. Y nos cuenta la historia de un hombre llamado Juan el Bautista. Y si quieres saber más de esto, ve a la parte número 2 de esta serie. Y Juan presenta a Jesús en Judea. Y esto es lo que Lucas dice a partir del capítulo 4. Entonces, mira lo que dice. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, después de ser bautizado por Juan, y se extendió su fama por toda aquella región. Donde quiera que Jesús iba, entonces las multitudes se reunían para escucharlo. Su mensaje era muy atractivo. Y sigue diciendo, enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Así que quiero que pienses en esto. Cuando Jesús lanzó su ministerio, a la gente le gustaba pasar tiempo con él. Y escúchame, a pesar de que Jesús no era como ellos, a ellos les encantaba pasar tiempo con Jesús. En este contexto, Lucas nos presenta a uno de los seguidores más famosos de Jesús y del cual tú quizás has oído, Pedro, quien luego se transforma en el apóstol Pedro, pero en este momento solo piensa en un pescador. Después de oír hablar a Jesús en una sinagoga local, Simón Pedro invita a Jesús a su casa. La suegra de Pedro está allí y está enferma, y Jesús la cura y se corre la voz por todo el pueblo. Muchos dicen que eso fue la razón por la cual Pedro luego niega a Jesús, pero yo no lo creo, ¿ok? Así que miremos cómo entonces la gente viene a Jesús cuando se entera de la sanación de la suegra de Pedro. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían diversas enfermedades. Él puso su mano sobre ellos y los sanó. Entonces, hagamos una nota rápida sobre esto. ¿Por qué milagros de curación? Esto es lo que ocurrió. Más importante que lo que Jesús enseñaba era quién decía ser. En el primer siglo, la enfermedad se asociaba con el pecado. Así que piensa, Jesús asociaría más tarde su poder sobre la enfermedad
con su poder para vencer y perdonar el pecado, porque en la mente de estas personas estaba relacionado que si estabas enfermo es porque algo habías hecho. Al amanecer, Jesús salió a un lugar solitario. La gente fue a buscarlo. Lo encontraron y le rogaron que se quedara allí en su pueblo. Pero ahora mira lo que Jesús les responde. Es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas o buenas noticias del reino de Dios, porque para eso fui enviado. Así que, si la versión del cristianismo con la que creciste no te pareció una buena noticia, es posible que no sea la versión original. Si crees que el reino y el gobierno de Dios es algo que te sentaría mal, entonces no entiendes a Dios tal y como lo presentó Jesús. Jesús dijo que estas eran buenas noticias. El reino de Dios era una buena noticia. Cuando Jesús hablaba de él, hablaba de buenas noticias. Así que avancemos. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, el llamado Mar de Galilea, y tiene 8 millas de ancho y 14 millas de largo. Y sigue diciendo, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Así que miremos un dato curioso. Equiparemos la palabra de Dios con la Biblia. Sí, eso es lo que hacen los cristianos. Equiparan la palabra de Dios con la Biblia. Ahora, Lucas la equipara con las palabras de Jesús. Cuando Jesús hablaba, la gente venía a él porque quería escuchar el mensaje de Dios de parte de Jesús. Y Jesús trajo el mensaje de Dios para la gente. Y sigue diciendo, Jesús vio al borde del agua 2 barcas que estaban allí por los pescadores, que estaban lavando sus redes. Las habían dejado y ellos estaban lavando las redes. Era media mañana, quiere decir como las 10 de la mañana. Y los pescadores tenían la costumbre, o era su técnica, pescaban de noche, porque el agua estaba más fría en la noche y los peces subían a la superficie para alimentarse. Por la mañana, entonces, sacaban las redes y las limpiaban, las lavaban. Ya saben, sacando todas las botellas de agua, las gafas de sol y las latas de cerveza. Bueno, en ese tiempo no existía nada de eso. Luego las secaban, dejaban secar las redes para que no se pudrieran y luego entonces procedían a guardarlas. Así que era un trabajo que hacían durante la mañana después de haber pescado en la noche. Y veamos lo que relata Lucas. Subió a una de las barcas, hablando de Jesús, que pertenecía a Simón. Recuerdan que ya este Simón Pedro, a él se refiere, que antes había estado escuchando a Jesús y a cuya suegra había curado Jesús, entonces ya se conocían. No era su primera conversación ni la primera vez que se encontraban. Y entonces dice, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Así que Simón, me imagino que se sube en la barca y va con Jesús, rema unos cuantos metros, se aleja de la orilla para estar mejor con la gente. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca hablando de Jesús. Ahora piensen, Pedro está ahí en la barca, así que Pedro es el público cautivo de Jesús. Pedro no puede hacer nada para no escuchar lo que Jesús está enseñando. Y luego dice, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón. Entonces habla Simón. Y lo que Jesús, quiero que pienses, le dice a Simón que haga es inesperado. Pero es algo que Simón puede hacer. Le pide a Simón que dé un paso de bebé o un paso de confía en mí. Le dice, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Mira, lo que Jesús le está pidiendo es factible. Pedro ha hecho muchas veces eso, pero es poco razonable y además es costoso. Tendrían que volver a limpiar las redes en pleno día. Había otra razón por la que esto no era razonable. Mira, maestro,
le dice Simón, hemos que estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contesta Simón. Fuimos a pescar cuando se supone que hay que hacerlo y no pescamos nada. ¿Qué va a pasar si vamos a pescar ahora? En la noche, que el agua está fría y los peces están en la superficie buscando comida, nosotros lo hicimos y no pescamos nada. Ahora que ya el sol cayó, que ya el sol está en su pleno resplandor, que el agua se ha calentado. ¿Qué vamos a pescar ahora? Y la gente está mirando. Y Pedro piensa, si alguien más me pidiera hacer esto, yo no lo haría, le diría que no. Pero, piensa Pedro, sanaste a mi suegra y a muchos otros en mi pueblo. Si quieres ir a pescar, Jesús, y no pescas nada porque no hay probabilidades, bueno, está bien. Y Pedro dice, pero como tú me lo mandas, entonces es algo buenísimo. Y es bueno que tú cada mañana puedas decir, bueno, Dios, como tú me lo mandas, Jesús, como tú me lo mandas. Esta afirmación puede cambiar la trayectoria de toda tu vida, así como cambió la trayectoria de la vida de ese pescador llamado Pedro. Y aquí es donde todo cambia. Jesús no le estaba pidiendo a Pedro que creyera en algo. Le estaba pidiendo a Pedro que hiciera algo. Y a veces pensamos que todo lo que Jesús nos pide es creer en algo cuando deberías pensar, ¿qué me está pidiendo que haga? Y Jesús sabía que si Pedro decía sí, su fe se cruzaría con la fidelidad de Dios y cambiaría para siempre su vida. Pedro pensó, basado en lo que sé, lo que he oído y lo que has hecho, mira lo que dice, echaré las redes. Pedro sabía lo suficiente para dar el siguiente paso. No sabía lo que pendía de ese siguiente paso. Y escúchame, cuando Jesús te pide que hagas algo, tú tampoco lo sabes. Pero no es cierto para ti y para mí que hemos dado un paso de bebé o dos. Nos asusta pensar que nos habríamos perdido si hubiéramos dicho que no a nuestro Padre Celestial. ¿Recuerdas mi historia desde el principio? ¿Cuánto me habría perdido si no hubiese aceptado la invitación de Kim de ir de Atlanta? Jamás hubiese conocido al hombre que se ha convertido en el gran mentor de mi vida pastoral, Andy Stanley, ir a la organización North Point, y jamás hubiese plantado iglesias como las que he plantado. Ahora vayamos a Pedro. Pedro podía haber seguido siendo un pescador anónimo y olvidado del primer siglo. En vez de eso, mira lo que Pedro obtuvo. Sí, ese es el exterior de la Basílica de San Pedro en Roma, Italia. Se levantó en su honor. Su construcción comenzó en 1506 y tardó unos 120 años en levantarse. Se construyó en el lugar donde ejecutaron a Pedro, sí, en el circo de Nerón. Y nunca sabemos lo que pende de nuestra decisión o nuestro próximo paso. Todo lo que vendrá después si tan solo hacemos lo que Jesús nos pide. Si Pedro hubiese sabido esto, él no lo sabía. Mira el interior de la Basílica de San Pedro en Roma, Italia. Todo está tan hermosamente tallado, tan cuidadosamente tallado. Mira, nunca lo sabremos. Pero sabemos lo suficiente para dar ese paso porque Dios jamás te pedirá que hagas algo que tú no puedes hacer. Esto lo había hecho Pedro muchas veces, pero esta vez lo hacía porque Jesús le estaba diciendo, vayamos a pescar. Y Lucas resume el siguiente par de horas embarazosas de pensar que ya las redes se habían secado, que ya las habían lavado. Lucas lo define con una frase. Así lo hicieron. Piensa en así. Cuando enrollaron y cargaron las redes, reunieron a la tripulación y remaron hasta las aguas profundas, bajaron las redes, se quedaron mirando a la multitud que los contemplaba desde la orilla. Así lo hicieron. Piensa en la palabra hicieron. No era cuando así lo creían, sino cuando así actuaron. Y muchos cristianos creen que ser cristiano es un asunto de creer cosas.
No, ser cristiano es una manifestación de cómo vives, de cómo actúas y no solo de creer, porque creer es apenas una parte de la ecuación. Creer sin actuación no es verdaderamente creer. Y esto es lo que Lucas quiere que su audiencia entienda. Jesús llamaba a la gente a hacer, vivir, comportarse y responder como si Dios fuera activo y fiel en nuestras vidas y circunstancias. Y mira lo que pasó. Así lo hicieron. Y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. ¿Por qué los milagros de la naturaleza? Lo importante del ministerio de Jesús no era lo que enseñaba, sino quién decía ser. No eran sus enseñanzas, sino quién decía ser. Y Jesús era Dios en un cuerpo. No era simplemente un maestro o un reformador. Volvamos a la historia. Entonces, al verlo, Simón Pedro exclamó: ¡somos ricos! No tendremos que trabajar durante semanas. Bueno, esa es mi versión, ¿no?, de la historia. Mira, inmediatamente Pedro le ofreció a Jesús un contrato de 3 años, con 30% de comisión y sin cláusulas de competencia. Vio a Jesús y dijo: wow, seré un pescador para toda la vida, definitivamente aquí, esta es mi día de suerte. He encontrado al hombre que sabe dónde están picando los peces, o que atrae a los peces. Mira, ahora sí te voy a leer la versión de Lucas. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Y este es un nuevo título. Pedro no está diciendo amo, sino Señor. Un título que solo los judíos piadosos como Pedro le daban a Dios. O alguien que tiene autoridad le está diciendo: tú tienes autoridad, tú eres mi dueño, yo soy tu propiedad. Pero ¿por qué le dice: Señor, vete, apártate? Lucas nos dice lo que Pedro dijo: soy un pecador. Pedro está a centímetros de Jesús. Pero él no sabía. Si él supiera quién era Jesús, y Jesús sí lo sabía. Ahora Jesús sabe quién es Pedro. Pedro supuso que Dios se alejaba de la gente como él. Jesús sabía quién era Pedro. Jesús podía ver su pasado, todas sus acciones. Y Pedro dice: ¿cómo puedo estar tan cerca del Señor? Porque los líderes religiosos siempre se alejaban de gente como Pedro. Y tal vez por eso Jesús se reveló a Pedro en una barca. Ya no había escapatoria porque estaban tan incómodamente cerca. ¿A dónde iría Pedro si la barca era apenas unos cuantos metros? Creo que ahora es cuando a Lucas le gustaría agarrarnos por los hombros y decirnos: por eso tenía que contar esta historia. Dios no solo no se distancia, va mucho más allá, se acerca, se invita a sí mismo. Entra en tu propia barca. Jesús dijo: llévame a pescar. Entiende cuando se acercó a un recaudador de impuestos llamado Mateo, despreciado por todos, y le dijo: sígueme. Yo me imagino a los discípulos: pero ¿cómo vas a invitar a este que es un recaudador de impuestos, un traidor, un paria de nuestro pueblo? ¿Recuerdas a Zaqueo, un hombre pequeño, también recaudador de impuestos? Estaba sobre un árbol y Jesús le dijo: vamos a comer a tu casa. El mensaje de Lucas es que Dios se acercó. Sí, se acercó, se ha acercado para acercarse cada vez más. Pero Jesús era tan parecido a nosotros, señala Lucas, que la mayoría de la gente no lo reconocía. Especialmente los santurrones no vieron que era Dios.
Jesús manipulaba las circunstancias para estar cerca de la gente. Lo hacía tan a propósito. Y esta es la versión de Jesús de Dios en un cuerpo. Fue tan notable que Lucas lo registró para compartirlo con todas las generaciones. Y mira, en el capítulo 5, verso 10 dice, entonces Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora pescarás gente. ¿Sabes por qué te suena entonces hoy el nombre de Pedro? Se hizo seguidor de Jesús y pescaba gente tal como Jesús le dijo que haría. Eso fue lo que hizo. Así que sacaron sus barcas a la orilla. Mira lo que dice. Lo dejaron todo y le siguieron. Tú también lo habrías hecho. Sí, si hubiera hecho algo así por ti. Según Lucas y Pedro, Jesús hizo más que eso por ti. Pedro se apresuraría a decirte, mira, hizo un truco de pesca para mí y yo lo seguí. ¿Sabes lo que hizo por ti? ¿No sabes lo que hizo? Deberías. Lo escribí en mi carta, allí lo describo muy bien. Años después de la crucifixión de Jesús, Pedro reflexionó sobre aquel terrible día de la crucifixión, lo que presenció y lo que significó para él. Y esto es lo que Pedro dice, escribe en una carta que le envía a la iglesia. En Primera de Pedro, capítulo 2, versos 23 y 24 dice, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Lo vi con mis propios ojos, dice Pedro. Yo estaba al fondo de la multitud. Jesús era el mismo entonces, como siempre fue con nosotros. Y sigue diciendo, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Jesús confió en su Padre Celestial, como te invitó a ti y a mí a hacerlo. En ese momento, Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados. Por eso le seguimos. No por lo que Jesús hará por ti, sino por lo que ya hizo por ti. Y Él puede hacer muchas cosas por ti, pero escúchame, no importa cuánto haga o cuánto deje de hacer, ya hizo lo más grande por ti. Y esa es la razón por la cual le seguimos. Lucas quería que supiéramos lo que Pedro experimentó de primera mano. Hemos sido invitados a seguir. Cuando el sencillo acto de fe de Pedro se cruzó con la fidelidad de Jesús, algo sucedió en Pedro. Él nos diría, quiero que aceptes esa invitación. Sí, cuando estuve en la barca, algunas invitaciones parecen más obligaciones que oportunidades. Quizá te ha pasado, bueno, ¿qué más? Voy a tener que hacerlo. Seguir a Jesús puede parecerlo. Pero si Lucas nos dice la verdad, nada podría estar más lejos de la verdad. Seguir a Jesús será inconveniente. Negarse a seguir a Jesús será más inconveniente en el futuro. Tu mayor arrepentimiento se habría evitado si hubieras seguido a Jesús en esa época de tu vida. Tu Padre Celestial te invita a seguirle porque es el autor de la vida. Te costará, pero elegir seguir a Jesús será mejor que cualquier otra cosa. Será la mejor decisión que tomes en toda tu vida. Y la pregunta es, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué deberías hacer? Quizás Jesús te está invitando a bautizarte. O quizás Jesús te está invitando a unirte a un grupo de vida. O quizás Jesús te está invitando, vamos a investigar más acerca de Él. Nunca se sabe lo que hay detrás de una invitación de Jesús. Nunca se sabe lo que pende del hilo de sencillamente responder a una invitación. Lucas y Pedro te dirían, confía en Él, confía en Jesús y síguele.
Es la invitación de tu vida. Es una invitación que si aceptas, nunca lamentarás. Y retomaremos esto en el relato de Lucas sobre la vida de Jesús justo la próxima vez en la cuarta parte de esta serie Investigando Jesús. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué lo seguimos? Pero antes de ir, aquí tienes 3 preguntas para mantener la conversación. Y esta es la primera. ¿Has actuado alguna vez en respuesta al impulso de Dios? ¿Qué ha ocurrido? A la invitación de Dios, ¿qué ha ocurrido? Segunda pregunta. ¿Alguna vez has hecho caso omiso intencionalmente de algo que sentías que Dios te impulsaba a hacer? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido cuando Dios te da un empujoncito y dice, no vayas a ese lugar? No digas eso. Mejor cierra tu boca. ¿Qué ha ocurrido cuando tú no has hecho caso a ese impulso? Tercera pregunta. ¿Cuál es tu próximo paso? ¿Qué te invita a hacer Dios en este momento? Vamos, me encantaría orar por ti. Porque hoy miro hacia atrás y pienso en la invitación que Kirk me hizo a mí. Vamos, yo no quería decir sí, pero cuando miro pienso, qué bueno que lo hice. Qué bien, cambió mi vida, dio un giro. Vamos, yo nunca pensaba. Yo iba a ir a conocer a John Maxwell, pero conocí algo mejor. Esa es la verdad. Dios tenía un propósito más grande detrás de esa invitación. ¿Sabes qué? Cada vez que Jesús te invita a hacer algo, tiene un propósito más grande del que tú te imaginas. Permíteme orar por ti. Señor, te damos gracias. Que seamos como Pedro. Que digamos, bueno, pero si tú me lo pides, Señor, yo lo haré. Si eres tú quien lo está pidiendo, ¿cómo voy a decir que no? Que cada uno de nosotros se pregunte hoy, ¿cuál es mi próximo paso? Porque más que invitarnos a creer algo, nos invitas a hacer algo que cada uno de nosotros hoy descubra que nos estás invitando a hacer. Gracias por tu amor. Amén. ¿Qué te invita? ¿Es para investigar más? ¿Es a leer ese libro? Quizá a participar en Punto de Partida, a bautizarte o unirte a un grupo de vida o comenzar a ser generoso con la obra del Señor cuando te has detenido de hacerlo. Tal vez es simplemente pedir perdón a alguien, hacer una llamada. Sea lo que sea, hazlo. Sigue. Como Pedro te alegrarás de haberlo hecho. Esta es la invitación de tu vida. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él.
fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Se oirá en el cielo el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies a oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies a oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.